Hola, muy buenas tardes ya. Gracias por acompañarnos. Muy contenta de esta invitación, de estar aquí, de ser parte de este encuentro. Felicito a los organizadores, por supuesto, por esta convocatoria. Muy interesante y bueno, agradecida con la oportunidad de platicar con ustedes de Lab Nuevo León, que yo le llamaría como un prototipo justamente de proyecto de participación cultural en el estado de Nuevo León. La Secretaría de Cultura fue creada, de hecho, posterior al Lab Nuevo León, y para nosotros, a partir de la experiencia de este proyecto de laboratorio, es que decidimos establecer como uno de los 5 ejes de trabajo de esta nueva secretaría la participación cultural. Pero me voy a regresar antes de la secretaría y hablarles del Lab Nuevo León y cómo es que entendimos la urgencia de generar un espacio cultural diferente para el estado de Nuevo León. Tuve la oportunidad y la fortuna de conocer algunos otros proyectos de laboratorios que desde hace algunas décadas empezaban a tomar mucho auge en distintas partes, sobre todo de Europa, particularmente Media Lab Prado, que es uno de los referentes o el referente de laboratorios pues más conocido para todos. Y nos sorprendía, la verdad, pensar en un espacio en el que la creación cultural o la producción cultural no estaba sentada solamente en un proceso de creación artística, ni sentado solamente en un proceso, digamos, creativo, especializado, con personas con cierto perfil. Nos sorprendía la posibilidad de pensar en un espacio en el que cualquier persona con alguna idea pudiera llevarla a cabo y otras de las cosas que nos llamaban la atención y que nos llamaban a los proyectos tenía que ver con este tema de encuentros de saberes que nosotros estamos muy acostumbrados o es parte de, digamos que es un residuo de la educación, del sistema de educación formal que ha predominado, de un conocimiento pues muy estructurado, muy segmentado y, y especializado, ¿no? O sea, se supone que esa es la aspiración. Y esta idea de laboratorios borraba un poco esas fronteras y nos decía que el conocimiento que todos teníamos, sobre todo el conocimiento desde la experiencia y no desde la propia educación, era tan valioso para prototipar nuevos proyectos que el otro, ¿no? Y además, como el cruce entre conocimientos era lo que generaba todavía mayor riqueza o mayor inteligencia colectiva. Entonces, bueno, empezamos a descubrir conceptos que acepto, aquí en Nuevo León no estábamos cercanos a ellos, inteligencia colectiva, co-creación, encuentro de saberes, prototipar como parte del lenguaje de una institución cultural. Luego de irnos a pensar en abrir un espacio físico con espacios destinados a que esto sucediera, pues todavía era mucho más atrevido. Entonces, la verdad es que nos tomó tiempo construir el proyecto, fuimos a visitar algunos, tuve la oportunidad, la gran oportunidad de que nos becaran la Secretaría General Iberoamericana y Media Lab Prado eligiera el proyecto de Lab Nuevo León, que en aquel entonces, estoy hablando del 2018, era solo un proyecto, nos permitieran ir a trabajar 2 semanas con ellos a desarrollar esa idea de proyecto, justo a prototipar el proyecto de laboratorio. Eso a mí me dio oportunidad de conocer muchos otros proyectos de laboratorios y muchas iniciativas similares a todo este tema de innovación social, a todas esas herramientas y medios que estaban impulsando la innovación social y pudimos concretar una idea ya más concreta con la que regresamos aquí y se la presentamos al entonces gobernador del estado, de decirle, Nuevo León necesita otro espacio, otro tipo de espacio cultural, se llama laboratorio y básicamente lo que vamos a hacer es generar una plataforma en donde las personas, ya no hablo solo de los artistas, las personas pueden ir, llevar una idea, desarrollarla con otros y ver qué pasa. Simplemente era una apuesta por probar. Y ustedes saben que los gobiernos regularmente somos muy cerrados, lo puedo decir, en decir un proyecto tiene que tener un resultado tangible, tenemos que hablar de cuánta gente fue, tenemos que hablar de cuántos libros se imprimieron, y en este caso no teníamos la seguridad de que en algo fuera a concluir este proyecto de los laboratorios. Aún así tuvimos el apoyo y empezamos a acercar a construir un equipo que hoy todavía, gracias por eso me acompañan todavía, y empezamos a desarrollar el proyecto de laboratorio, que sí está muy vinculado a un espacio físico, que es en el que están ustedes ahora, nos da gusto recibirlos aquí, que tenía que ver con habilitar espacios de trabajo abierto,
que tenía que ver con dar herramientas tecnológicas y digitales para el desarrollo de esos proyectos. También espacios como el foro que tenemos aquí enfrente o este conversatorio que nos permitía imaginar actividades para estos espacios en donde se diera ese encuentro virtuoso de personas y de ideas. Y luego también de definir hacia dónde queríamos llevar este laboratorio. También hay laboratorios alrededor del mundo con muchos enfoques. Hay laboratorios de educación, hay laboratorios de política pública, hay laboratorios de datos, de tecnología, de arte, obviamente. Y nosotros queríamos establecer un límite para el laboratorio porque podía ser tan amplio y diverso que se nos podía ir de las manos, ¿no? Entonces, trabajamos también en equipo de definir cuáles eran los temas en los que queríamos enfocar este esfuerzo y definimos 4 ejes que nos han seguido acompañando. Obviamente uno, el primero y creo que es el que ha tomado más relevancia, es ciudad. Le llamábamos ciudad por encontrar un término, pero es todo aquello que tiene que ver con cómo vivimos como comunidad, cómo habitamos este espacio, nuestro contexto, cómo lo cuidamos, cómo lo cambiamos, cómo lo afectamos, sustentabilidad, seguridad, violencias. El segundo eje que definimos fue memoria. También somos conscientes que somos un estado que históricamente ha borrado su pasado y hablo a lo mejor de manera muy concreta desde la edificación de nuevos espacios, desde la arquitectura y la eliminación de antiguos espacios, esa es una forma de decirlo, pero hay muchos conceptos en el tema de memoria que no hemos sido responsables en el Estado de Nuevo León. El tercer tema tenía que ver con la cultura digital, que obviamente era una tendencia, sigue siendo muy predominante en la agenda cultural, entonces todo lo que podíamos hacer alrededor de la creación digital, pero también de lo que habita el espacio digital y cómo nosotros nos relacionamos con ellos y cómo podemos utilizarlo. Y obviamente, pues las artes, ¿no? Las artes era el encuentro natural de este espacio con la infraestructura cultural de Nuevo León y cómo podía este convertirse también en un espacio de experimentación artística. A 3 años y casi ya 4 años, les puedo decir que, era algo que también teníamos claro, nosotros íbamos a abrir el espacio, íbamos a generar la plataforma, pero íbamos a ver qué pasaba con la ciudadanía. Una, si se acercaba, si entendía, o si no que no tuviera la capacidad de entender, si más bien si lo aprovechaba y se apropiaba del espacio. Y tercero, perdón, qué temas le interesaban abordar. Nosotros por eso dejábamos como estos 4 grandes ejes, pero no sabíamos cuáles iban a ser los intereses. Y sabíamos que un espacio como un laboratorio tiene que responder al final a lo que la ciudadanía quiere abordar. No íbamos a nosotros a dictar una agenda. Por eso lo dejamos muy abierto y creo que así se ha ido construyendo la historia del laboratorio. Todas las iniciativas que se desarrollan aquí, o podría decirles que el 80% de las iniciativas que se desarrollan aquí, un poco más, tienen que ver con la agenda propia que la ciudadanía ha venido a poner en la mesa. Hay algunos temas que nosotros sí hemos sido muy tercos de poner ahí, como por ejemplo el tema de datos abiertos y de qué se hace con esos datos. Hemos empujado iniciativas de experimentación artística, pero la ciudadanía es quien ha tomado el proyecto y hemos tenido la fortuna de que son muchas comunidades implicadas en muchos temas que han venido a apropiarse del laboratorio y a poner aquí, a visibilizar temas que para ustedes son importantes o para ellos son importantes. Y bueno, el saldo es que ciudad sigue siendo el tema que más nos importa y más nos ocupa, cómo habitamos la ciudad. Uno de los temas más recurrentes tiene que ver con la inclusión y con la violencia, en sus diversas, con la inseguridad, o sea, con la violencia y por lo tanto con las necesidades de mejores sistemas de innovación social para nosotros cuidarnos a nosotros mismos, incluirnos. Son temas que me parecen han sido relevantes, temas de sustentabilidad, em, muchos temas de mapeo. Mapeo ha sido una de las actividades que más les ha interesado a la comunidad hacer, o sea, es identificar dónde estamos en ciertos temas y cómo esto lo podemos convertir luego en herramientas. Obviamente el tema digital también ha estado muy presente, el tema de la producción digital en los Fab Labs, el tema de memoria, también eso ha sido padrísimo. Hay mucho interés en el tema de la memoria, muchos proyectos son importantes, no quiero mencionar unos y otros no, porque todos han sido relevantes, pero los proyectos de memoria han sido además muy bonitos porque tienen que ver también no solo con la recuperación de la memoria, sino también con la valoración del patrimonio, que eso es algo importantísimo. Eh,
La verdad sí, el arte o la parte artística ha sido la que nos ha costado más y creo que es natural. Yo teniendo la cercanía con todo el gremio artístico también no ha sido fácil la transición de pasar de un entendimiento de la creación artística como algo especializado y algo muy individual a veces, a pensar en procesos de creación cultural abiertos, colaborativos, en donde el artista no es el protagonista, sino es parte de un colectivo. Hay artistas que han transitado hacia acá, tenemos artistas que han sido partícipes de proyectos no solo artísticos, sino también de innovación social y de innovación tecnológica, que han puesto su parte artística en ello, pero sí es probablemente el área en la que menos se ha desarrollado el laboratorio. Pero bueno, un poco haciendo el saldo, ¿no? Y el laboratorio al final creo que lo más positivo es que se ha ido posicionando en el estado. Estamos todavía trabajando mucho en ello, no, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero creo que se ha ido ganando su lugar en el sentido de que se ha convertido en ese espacio de, em, en ese espacio en el que todos podemos participar. Obviamente la aspiración será que un día que todas y todas participemos, pero al menos es un espacio en el que ya se entendió que todas y todas podemos participar, que la participación no depende de tener un gran proyecto, sino de tener una idea, de ser generosos en el sentido de que esa idea puede ser una mejor idea cuando la empiezo a compartir con otros y cuando dejo que otros empiecen a dar ideas sobre mi idea. Entonces me gusta pensar el laboratorio ahora, a estos casi 4 años de apertura, como un espacio real de participación. Eh, Esa era la apuesta inicial. Ha costado, sigue costando, porque también es cierto, al final hay metodologías de trabajo. No solo puedes venir y usar, o sea, sí pasa, vienes y usas el espacio abierto, pero para generar proyectos, pues sí hay una metodología, porque además también tenemos que entender que esta idea de creación colectiva, de codiseño, aunque suena muy bien, llevarlo a la práctica, entendiéndonos desde la condición humana, no es tan fácil. Entonces, bueno, tiene que haber una metodología de mediación, por ejemplo, tiene que haber un equipo que acompañe estos procesos, tiene que haber tiempos, tiene que haber uso de espacios, o sea, cuestiones, digamos, técnicas o muy objetivas que sí determinan que las cosas se puedan llevar a cabo. Entonces, hemos aprendido nosotros también, hemos delimitado formas de usar el laboratorio en base a la experiencia, cómo sí podemos llegar a un resultado. Hemos tenido proyectos o comunidades o sobre todo proyectos que no se han podido concretar porque nosotros mismos no hemos podido, como espacio, como comunidad, como mediadores, poder acompañar el proyecto. También sabíamos que un proyecto de laboratorio, y eso no lo muchos colegas de otros laboratorios nos lo hacían ver, tenemos que estar abiertos al fracaso como una posibilidad, o sea, como una concreción de un proceso y no perder de vista que lo que tenemos que privilegiar es el proceso. Entonces, nos hemos enfrentado también a proyectos fallidos, que no son fallidos, que son fallidos en el resultado, pero no fallidos en la experiencia que se acumula durante el proceso y para nosotros como sede. Veo al laboratorio, como digo, como un espacio de participación, veo al laboratorio ahora, 3 años, como un espacio de recepción no solo de ideas, sino también de preocupaciones. Me da mucho gusto que el laboratorio ha ido tomando un lugar entre la comunidad, toda la comunidad, como un espacio en el que se pueden encontrar con otros con los que no estamos de acuerdo. Nos hemos vuelto de repente en una sede confiable para hacer audiencias públicas, para dirimir diferencias, para hacer protesta, incluso contra los propios instancias de gobierno. Y eso, aunque sea un espacio público, digamos, de gobierno, se ha convertido en ese espacio de recepción también de preocupaciones. Ha sido también un espacio de expresión, o sea, nos hemos convertido también en sede en donde se han podido mostrar trabajos y proyectos, resultado de otros procesos que se han desarrollado fuera del laboratorio, pero que han encontrado en el laboratorio ese espacio en donde pueden conectar con más ciudadanía. Nos hemos convertido también en espacio sede de asociaciones, de esfuerzos colectivos que ya existían y que ahora ven en el laboratorio una posibilidad de tener un espacio de diálogo un poco más estable, más seguro. Em, Creo que, bueno, eso también nos hemos vuelto en un espacio seguro para abordar muchas temáticas. Ha habido proyectos aquí difíciles en el sentido de que tienen implicaciones sociales complejas. Hablo, por ejemplo, de temas de personas desaparecidas. Hemos recibido aquí a veces a las personas que integran la Comisión de Personas de Búsqueda, pero también hemos generado proyectos que tienen que ver
con personas desaparecidas, como el Cancionero para no olvidar, que fue un proyecto que se hizo, una residencia que se hizo en el laboratorio para trabajar con el grupo de personas buscadoras y ver cómo a través de un cancionero podían ellas tener esa otra herramienta de expresión y de conexión con las personas a las que estaban buscando, por mencionar alguno. Entonces también ha sido un espacio seguro para abordar estos temas que no son fáciles de abordar. Justo ahora tenemos un proyecto que se está desarrollando de elaboración de muñecas que tiene que ver con el cuerpo que enfrenta un cáncer o que enfrentan algunas enfermedades y que también están encontrando a través de este proyecto una forma de encontrarse y de conectar y de expresarse, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas temáticas que son muy complejas, ustedes lo saben, y resulta que el laboratorio, su equipo de, su comunidad de participantes, su equipo de mediación y su equipo de coordinación han logrado abrir formas de abordar estos problemas o estas situaciones, tener aquí a las personas afectadas de esos problemas, que sean parte del diálogo, de la construcción de esos proyectos y que haya otras personas que se acerquen de una manera mucho más fácil a esas problemáticas, porque esa es otra forma de mediación. Creo que el laboratorio es un dispositivo de mediación social también, no solo de innovación, sino también de mediación. Y entonces tuvimos recientemente, por ejemplo, un proyecto de prototipado de prótesis en 3D que claro, lo entendemos un laboratorio como un proceso de producción digital, en un Fab Lab, utilizando máquinas 3D, pero al final del día lo que más importaba de ese proyecto era visibilizar dos cosas. Hay una gran necesidad de generar dispositivos de prótesis para personas. Por otro lado, hay una limitante en el tema de que esas prótesis pueden resultar muy caras y lo más importante, que a veces esas prótesis estandarizadas que se fabrican desde el sector salud, pues no cumplían con las necesidades de muy particulares de las personas que tenían alguna, que no tenían alguna extremidad. Entonces, fue un proyecto muy bonito que trajimos en colaboración con una asociación en España que lo viene haciendo muchos años y nos permite abordar ese tema, por ejemplo, y acercarnos a esa comunidad. Entonces yo veo al laboratorio como ese prototipo que iniciamos hace ya pues muchos años, 2018 su desarrollo y 3 años, casi 4 de aperturado, como ese espacio en el que se está concretando un nuevo paradigma cultural para Nuevo León y para México. También me enorgullece mucho decir que somos un referente ya en el país porque pudimos conjuntar tanto la metodología de laboratorios, que es muy importante, que es todo el tema de prototipado y de ecodiseño, con un espacio. Tuvimos la posibilidad de habilitar este espacio, de tener un espacio tan importante, incluso a veces a nosotros hasta se nos viene encima tantos pisos, tantos espacios, pero hemos podido convertir ese espacio y abrirlo y equiparlo y abrirlo para que realmente se convierta en un espacio de trabajo para todas y para todos. Entonces, creo que al final del día, este tema de la participación cultural no se queda solo en un discurso, no se queda solo tampoco, y debo decirlo, aunque a mí también me toca esa parte de decir, bueno, vamos a habilitar espacios en las comunidades, que es muy importante y es toda una labor que estamos haciendo. La participación cultural también tiene que ver con poner en valor las ideas que todas y todas podemos tener y cómo esas ideas pueden convertirse en proyectos que sí tengan un impacto en nuestro contexto inmediato, un poco más amplio. Y finalmente, cuando construíamos colectivamente, me acuerdo, la definición del Lab Nuevo León, pasamos por todo un proceso del equipo y llegamos a hablar al final, a concluir en decir, queremos prototipar nuevas formas de habitar un mundo en común. Suena muy bonito y suena frase de mercadotecnia, pero la realidad es que eso es un laboratorio. No hablo solo por el de nosotros, sino por los laboratorios. Al final del día sí estamos prototipando nuevas formas de hacer, nuevas formas de convivir, nuevas formas de crear, nuevas formas de habitar, en este caso Nuevo León y México. Y bueno, pues me siento muy contenta de que este espacio exista y me siento sobre todo muy contenta de la cantidad de gente que se ha convertido en un usuario habitual y en un habitante habitual de este espacio y de tener un equipo como el que tengo que ha impulsado este proyecto con gran convicción. Por mi parte es todo. Estoy lista. Muchas gracias. A sus órdenes.